Hola, qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a empezar un nuevo tema, el tema de María como modelo y maestra de vida espiritual. No podíamos hacer un camino de encuentro con Dios sin hablar de María, su madre y nuestra madre. Así que les invito a que entremos pues con mucho cariño en este tema. Hoy iniciaremos con un tema que nos introducirá para poder reflexionar algo acerca de quién es y cómo es que María es Madre de Dios y Madre nuestra. Veremos para iniciar el tema de María como esa mujer especial en la cual Dios pensó y que se quedó convertida en Madre de Dios. El tema que hoy nos ocupa es cómo María es una mujer sencilla de Nazaret. Ella no era una mujer encumbrada, no era una reina, no era alguien que los demás pudieran ver como una persona importante. Para Dios eso no cuenta, Él no se fija en eso. María era una jovencita sencilla que vivía en un pueblo pequeño al norte de lo que actualmente llamamos Tierra Santa, en Galilea. La ciudad se llamaba Nazaret. Y a ella, a esa jovencita, doncella, un día Dios de alguna manera se hizo presente, envió, dice el Evangelio de San Lucas, envió Dios a un ángel, esto es, un enviado, alguien que le hablara en nombre de Dios, una experiencia de la presencia de Dios. Y el ángel la saludó de una manera que la dejó desconcertada. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y aquella muchachita se queda desconcertada, pensando qué significaría ese saludo, nos dice el Evangelio. Y se entabla un diálogo entre el enviado de Dios y esta jovencita, María. No temas, has hallado gracia delante de Dios. Vas a ser madre, tendrás un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo. Y ella, aunque es muy joven, comprende de alguna manera lo que significa lo que el ángel está diciendo. Por eso pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. El ángel le responde, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Qué significaba aquello? Ella no acaba de entender. Lo que le queda claro es que Dios ha pensado en ella y que Dios lo quiere y que si aquello viene de Dios, tiene que ser bueno y Dios no la puede engañar. Porque María es de aquel grupo de fieles a Dios del pueblo de Israel que conocemos como los pobres de Yahvé, o sea, aquellos que confían en Dios. Y María con toda aquella confianza dice, soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Vamos a revisar un poco, a saborear,
a analizar estos textos. Les decía que Dios no mandó a un ángel, a una persona encumbrada. En aquel tiempo, ¿cuál era el pueblo verdaderamente importante para los hombres? Roma. Roma era la dominación del mundo. Y no lo envió Dios al ángel a ninguna Madonna romana, ¿verdad? Sino a una mujer sencilla, de pueblo, pero de aquellos que confían en Dios. Y María quedó convertida en la madre de Jesús, aquel que fue llamado el Nazareno, Jesús de Nazaret, que, a ver, subrayemos, ese Jesús de Nazaret no es otro, sino el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre en el seno de María. Entonces, María es esta mujer sencilla que recibió de Gabriel el anuncio de parte de Dios. Alégrate tú, la favorecida del Señor. María, pues, es la madre de Jesús, pero antes de ser la madre de Jesús, María era una mujer. Vamos a reflexionar un poco lo que significa que María fuera una mujer. Nuestro pueblo en la actualidad es particularmente sensible a esto, por eso lo retomaremos. Una mujer que consciente y libremente aceptó el proyecto del Señor, que le implicaba muchas cosas difíciles, ¿sí? ¿Cómo? María acepta el proyecto del Señor sin medir lo que le va a causar en medio de aquella cultura, de aquel pueblo en el que vive. Vamos desmembrándolo. María, pues, le da su sí al enviado de Dios. Ella nos enseña a ser cristianos, nos enseña a ser comunidad cristiana, nos enseña a ser pueblo de Dios a través de sus mismas actitudes, ¿verdad? Que son precisamente las que les digo que vamos a analizar. Al decir María sí al ángel, tiene ante todo, en medio del pueblo en el que vive, tiene un severo riesgo. Resulta que María está desposada. Explico esto. El matrimonio entre los israelitas tenía dos pasos importantes. El desposorio, en primer término, que era como la promesa totalmente formal de llegar a ser esposos. Y luego la realización misma del matrimonio. Un poco parecido a como nuestra gente antigua decía, fueron a pedir a la novia y dan un plazo y cuando la novia dice sí, queda comprometida. O bien, como hacen en los matrimonios modernos, cuando la novia recibe el anillo de parte del novio, sabe que eso es una señal del compromiso que ha adquirido de convertirse en esposa de él. Pues esa era la situación de María. Entonces, ella era una mujer que en medio del pueblo de Israel, tener ese compromiso era lo mismo que estar casada en cuanto a responsabilidad. Sin embargo, María estaba desposada, nos dice el Evangelio, con un hombre de la casa de David llamado José. Pero no habían vivido juntos. Y como ella le da su sí a Dios, entonces en ese mismo momento Dios la toma y la fecunda en su vientre, de manera que empieza a crecer en su seno aquel niño al cual está totalmente unida la divinidad. Dios hecho hombre, verdadero Dios, porque es hijo del Padre,
y verdadero hombre porque es hijo de María. María fue luego a visitar a su prima Isabel. Nos dice el Evangelio que duró allá unos 3 meses. Después miraremos este acontecimiento de la visita de María a Isabel. Hoy solo lo mencionamos. Y cuando volvió, pues empezaban a notarse las señales de su maternidad. José no entiende lo que está pasando. ¿Cómo? Cree en María, sabe que no es capaz de cometer un adulterio. Sin embargo, él no tiene nada que ver en aquello que está viendo, y en María hay señales de maternidad. Y el Evangelio dice, aquí nos lo cuenta el Evangelio de San Mateo, que como José era un hombre justo, esto es, un hombre que ve las cosas de acuerdo al querer de Dios, y entonces no la quiere poner en evidencia. ¿Qué significaría que María quedara puesta en evidencia? Si José la acusa, ella es mi esposa, no hemos vivido juntos, pero está encinta. María hubiera sido acusada de adúltera y, ¿recuerdan? ¿Saben qué les pasaba a las adúlteras en el pueblo de Israel? Sin más, eran llevadas a lo despoblado y matadas a pedradas, lapidadas. Entonces, María se arriesga. María guarda silencio porque ella le ha dicho sí a Dios. ¿Y qué es lo que significa decirle a Dios sí? Significa ponerse totalmente en sus manos. Si Él está realizando un proyecto, está de más que yo me defienda. Estoy en manos del Señor. Y María se arriesga y vive aquel riesgo respecto de su pueblo. Entonces, María se arriesgó ante el pueblo y Dios miró por ella, ¿verdad? Al dar su sí ante la sociedad, no crean que en aquel tiempo hubiera sido simplemente criticada como una mala mujer. No, hubiera sido muerta. Pero también María se arriesga ante la historia, respondiendo a Dios con todo su yo humano, femenino, responsable y libremente, en la misión más grande, más importante que Dios pudiera encomendarle a cualquier criatura humana. Y la historia la reconoce como la mujer valiente, libre, la mujer de Dios, la que se entrega al proyecto del Padre en fe. Déjenme subrayar esto. ¿Por qué digo que en fe? A veces nos han presentado a María como si para ella todo fuera claro. El ángel me dijo que voy a ser madre de Dios. Arrodíllense ante mí porque soy la madre de Dios. No, no, las cosas no fueron así. María no comprende muchas cosas. Lo único que tiene claro es que a Dios le ha dicho sí y es el proyecto de Dios. ¿Cómo? Dios lo sabe. Y ella está en manos de Dios. Pero la historia ha tomado esa valentía, esa libertad, esa responsabilidad de María. Por eso es que todas las épocas y todos los pueblos la aclamamos como María, la Madre de Dios. Y María todavía toma otro riesgo, el riesgo ante su esposo, ante José. ¿Por qué? Porque si José hubiera
hubiera de otra manera reaccionado, uno, la hubiera repudiado. ¿Qué era repudiarla? Rechazarla como esposa y decir, es indigna. ¿Por qué? Porque es infiel. Y sin embargo, María calla. María confía en Dios y Dios se ocupa de ella. Por eso volvemos al Evangelio de San Mateo y nos dice que él estaba pensando repudiarla en secreto. ¿Por qué en secreto? Fíjense si no era un hombre de Dios también él. Si la hubiera acusado, la hubieran matado. Él no la quiere acusar. Él acepta hacer algo que a él lo deja como un irresponsable. Para él no hay un gran castigo en el pueblo de Israel, pero acepta ser criticado de hombre irresponsable. Mira, este bribón embarazó a la esposa y luego la dejó. ¿Por qué? Porque José piensa repudiarla en secreto e irse él lejos. Estando en estos pensamientos, dice el Evangelio, pobre también San José, debió pasarla muy mal. Si él amaba con todo su corazón a aquella jovencita con la que estaba a punto de empezar una vida de familia, porque ya estaban desposados. Y el ángel le dice, José, hijo de David. En este término de hijo de David hay una profecía. ¿Por qué? Porque los antiguos profetas habían dicho que al Mesías se le llamaría hijo de David. Entonces, cuando el ángel pronuncia esto, está haciendo alusión a la profecía. Tampoco José acaba de comprender, ¿eh? Pero le dice, José, hijo de David, no tengas miedo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque el santo que va a nacer de ella es obra de Dios. Y nos dice el Evangelio que aquel hombre santo, después, cuando se levantó, terminó de inmediato de realizar aquellos trámites que debiera hacer y tomó a María por esposa. De manera que José queda como el padre nutricio, el hombre al que todo mundo reconocía como el padre de aquel bebé que iba a llegar al mundo. Y ellos no tienen que explicarle nada a nadie. Ella y él son personas de Dios. Confían plenamente en el Altísimo. Miremos esto, ante Dios, ¿cuáles son las actitudes de María y de José? Son las actitudes de quien plenamente confía en Dios. A ellos, de acuerdo a los profetas, los últimos profetas del Antiguo Testamento, se les había llamado los pobres de Yahvé. ¿Por qué pobres? Pobre es aquel que no tiene nada y confía en los demás. Pero como son los pobres de Yahvé, entonces ellos no confían en sí mismos, no confían en sus fuerzas, no confían en su propia santidad, no confían en sus méritos, confían en Dios, que todo lo puede y vela por ellos. Son aquellos en quienes verdaderamente Dios se complace. Y aquella mujer muy joven que está esperando un hijo, camina por aquel pueblo como cualquiera otra de las mujeres del pueblo. Y su rostro está feliz porque espera un hijo. El secreto solo ella lo sabe, y su esposo José. ¿Por qué? Porque José se convirtió en el esposo castísimo de esta mujer, también ella elegida por Dios.
Aquí yo quiero deshacer algunos malentendidos que a veces la gente, de una manera un tanto ignorante o a veces bastante ignorante, ha inventado. Desde hace algunos siglos yo veo en la iconografía, cuando me encuentro las imágenes que los pintores hacen acerca de José y el Niño Dios, o la Sagrada Familia, o José y María, ¿por qué? Y me pregunto yo, ¿por qué se les ocurre a los pintores que José era un anciano? No, él era un joven lleno de virtud y de confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque aceptando el proyecto de Dios, él vivió con María un matrimonio virginal. No era necesario que fuera un anciano, un decrépito, para que respetara la virginidad de María. Así no es. Dios no hace, vamos, ante Dios lo importante no es que no podamos ir en contra de Él, que no podamos serle infieles. Para Dios lo que importa en la relación es que queramos lo que quiere Dios. Como María, que dijo, soy la esclava del Señor. Como José, que se apresuró a recibir a María en su casa. Y que fue tan importante que todavía ya en la vida apostólica de Jesús, cuando Jesús ya era un joven, era conocido como el hijo del carpintero, el hijo de José. Y la Iglesia esto lo reconoce de una hermosa manera, de modo que algunos papas han declarado a San José como patrono universal de la Iglesia. ¿Por qué? Él fue el protector de la Sagrada Familia, de María y del niño. Y María, la madre de Jesús, la madre del Nazareno, una mujer también nazarena del pueblo, no tenía algún rasgo que la distinguiera de otras mujeres de su pueblo. Era como todas. Ahora vamos pues a seguir viendo a María como esa mujer sencilla del pueblo que lleva a Jesús en sus entrañas y nos lo entrega a la Iglesia, a los discípulos de Jesús de todo el tiempo. Hay unos aspectos que como antecedentes yo quisiera que tuviéramos en cuenta. La gente que no conoce quién es María, la venera y la venera insistentemente, pero cuando estamos confundidos, hay gente que quiere poner a María frente a Dios como si María fuera una diosa. No, María es una mujer, es parte de nuestro pueblo, una mujer sencilla. María no es Dios, es la madre del Hijo de Dios hecho hombre para salvarnos. Ella tuvo el maravilloso privilegio de poderle decir sí a Dios y en ese sí unirse para siempre en el proyecto del Padre, que era
salvarnos a la humanidad del pecado, del dolor, de la muerte, a través de su Hijo muy amado. Porque Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo, pero se lo dio de una manera que los demás no podían percibir como algo extraordinario, siendo María la madre de aquel Hijo de Dios encarnado, hecho hombre para nosotros. Hoy nos vamos a quedar con esto. Les voy a poner unas preguntas al final para la reflexión de ustedes. Aquí en la pantalla van a encontrar unas preguntas que nos van a servir para situar a María, por una parte dentro del proyecto de Dios, en la historia de salvación, y por otra parte en nuestra relación. Fíjense que el tema que estamos tomando, vean el título, María, maestra y modelo de vida espiritual. ¿Qué quiere decir entonces? Que no nos interesa tanto leer o reflexionar libros y libros sobre las grandezas de María, sino que lo que más nos interesa, claro que tenemos que reflexionar, pero lo que más nos interesa es llegar a hacer viva esa relación nuestra con María. Así que, miren, les pongo la primera pregunta. Vean, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice ese amor preferencial de Dios por María de Nazaret? María, que era una mujer pobre, una mujer del pueblo, sencilla, humilde. Los invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué me dice? Y nos daremos cuenta qué es lo importante para Dios, qué cuenta para Él, porque Dios no es como el mundo. Bien, la vamos a reflexionar más y vamos a interiorizar eso que nos vayan diciendo las preguntas. Segunda, ¿cómo me parece a mí la respuesta de María o la que María le da a Dios y que nos presenta San Lucas en el Evangelio? Allí les anoto el texto del Evangelio de San Lucas. Bueno, en otro lugar se los estoy poniendo en una de las diapositivas anteriores, pero es Lucas capítulo 1, ¿sí? Y está a partir del versículo 30 en adelante, 39. Entonces, a mí, ¿cómo me parece la respuesta que María le da a Dios? Como nos la presenta San Lucas en el Evangelio. También traigámosla a nuestra vida, saboreémosla, reflexionémosla y dejemos que eso entre a nuestro interior. Porque en estos días que vamos a tener este tema, vamos a acercarnos a María. Vamos a hacer más viva nuestra relación con ella. Y última pregunta, la tercera. ¿Qué nos quiere decir el Papa Juan Pablo II en un documento que él escribió, una carta encíclica que llamó Redemptoris Mater, esto es, la Madre María, la Madre del Redentor? ¿Qué nos quiere decir con estas palabras? Él dice, como enseña el concilio, María sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. ¿Qué nos quiere decir con eso el Papa? San Juan Pablo II. ¿Qué nos quiere decir? Bien,
nos damos un tiempo de silencio, saboreamos, reflexionamos, interiorizamos, porque nos estamos disponiendo para ir pudiendo dar también nosotros a Dios respuestas que de alguna manera se asemejen a la de María. Adelante.